A Víctor Gauna, el representante de la comunidad en el Consejo de Administración en el Hospital Eva Perón de Baigorria. Hola Víctor, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te va? Hola Ariel, gracias a vos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Está duro el tema en los centros de salud, en los dispensarios? Por ahí la gente lo entiende y los conoce más como los dispensarios en toda la región. Sí, la verdad que bueno, eso es lo que estamos tratando de trabajar en conjunto con los centros de salud, lo venimos trabajando durante todo este año y insistir un poco en eso, volcar la mirada hacia lo que pasa en el centro de salud y bueno, juntos venimos manteniendo reuniones, centros de salud y vecinales, en esto, un poco también que las vecinales conozcan de primera mano qué es lo que sucede, cuál es la perspectiva, no solamente desde adentro de cómo se vive la situación de los centros de salud. Así que bueno, con la coordinadora que fue hasta hace unas semanas, Carla Nosiglia, del Ministerio de Salud, veníamos poniéndonos de acuerdo con estas reuniones, que también se venían llevando adentro del hospital con el director y con algunas dependencias que trabajan más directamente con los centros de salud, que son consultorios externos y la guardia. Y bueno, y afuera del hospital, en el territorio, con las vecinales, organizaciones sociales y centros de salud. Y bueno, un poco es eso, es marcar un diagnóstico en conjunto de qué es lo que está pasando, tener una visión clara, las organizaciones, como representantes de la comunidad, todas, en qué lo podíamos ayudar, en qué podíamos trabajar en conjunto para mejorar esta situación, digamos, porque yo personalmente, digamos, he descubierto en cada uno de los coordinadores de los centros de salud personas que comprometidas con los centros de salud, pero bueno, también con faltas de recursos para atender adecuadamente, digamos, el diagnóstico lo tienen, la necesidad lo tienen, también la capacidad de comprometerse con las situaciones sociales y cada uno también lo vi. Lo que veía es, bueno, es esto, es luchar contra un sistema que no ayuda a poder atender de la manera adecuada a los vecinos. Más allá de que también hay cuestiones de atención, que la persona ve más allá de que no encuentre un turno, también a veces la calidad en la atención de algunas personas. Todo. Pero es todo. más inversión, más presupuesto que humano, ¿estás diciendo vos? Y sí, fundamentalmente, digamos, que no una mamá que yo tenga que hacer una cola de una cuadra en alguno del centro de salud para conseguir un turno y que sean los lunes y después el único día que sea de turno y no haya más turnos después durante el resto de la semana. Es muy complejo, la verdad que es muy complejo la situación que tienen que hacer frente también a los centros de salud para distribuir esos poquísimos recursos entre unas poblaciones enormes. Esto más se destaca en el Centro de Salud de San Miguel, que es el que más nos preocupa a nosotros, porque son las barriadas más populosas que hoy están, la verdad, no siendo atendidas adecuadamente. Por eso que el año pasado, cuando el intendente propuso que en el Centro de Salud, Adrián Maglia, en el SIC se pusiera un nuevo centro de salud, la verdad que todos nos pusimos contentos, la provincia acudió rápido y con manera conjunta la municipalidad mandó una carta a Nación para solicitar médicos comunitarios, porque la provincia manifestó que no se iba a hacer cargo del personal. Sí mostraba la voluntad, pero bueno, por un decreto del año pasado del gobernador no se podían abrir más el ingreso de personal. Y bueno, se encaminaba todo eso, digamos, al recurso. Pero bueno, la verdad que desde ese entonces hasta ahora, el primer impulso fue, primeros meses, como que sí, íbamos a ese camino, pero hoy vemos que no. Yo tuve oportunidad de hablar con el gobernador y con el ministro. Ellos me manifestaron de que no estaban firmando convenios por médicos comunitarios con Nación. Y bueno, y también los centros de salud veían que esto que había arrancado como un proyecto con toda la fuerza se fue quedando en el camino. Y la verdad que nosotros vemos, es importantísimo, no solamente por los centros de salud, también, digamos, cuando hablamos a veces de las guardias sobresaturadas, y bueno, ahí hay mucho de la falta de atención en la posibilidad del centro de salud. Si bien el centro de salud, la lógica no es la atención de la urgencia, eso hay que aclararlo, porque es la primaria, pero muchas cosas terminan después que podrían atenderse. Cuando la gente ya no va al lugar, termina yendo, cuando ya esto se convierte en urgencia, termina en la guardia. Digamos, es toda una trama compleja que consideramos que el mismo gobierno provincial lo considera en unas últimas manifestaciones que realizó un poco en la construcción de la nueva ley de salud, que había que volcar más a los centros de salud. Digamos, durante todos estos años se estuvo volcando mucho a los grandes hospitales, como el Granero Baigorria,
si bien nosotros en Baigorria no lo vimos, pero Claro. quiero decir, en las grandes hospitales de Rosario y de otras localidades, construcción de nuevos hospitales, pero digo, mucha inversión en esas unidades, en las de tercer nivel, Ujú, pero la verdad que poco en la de y nada en la atención primaria. ujú. Y eso, bueno, va generando, digamos, todas estas cuestiones que van afectando la salud y el abarrotamiento de estos grandes complejos como el hospital. Y sí, porque sí, en San Miguel, que ya está desbordado, no tiene, por ahí si tenía una ayuda desde el barrio, la ciudad de La Paz, podías complementarse, ahora se cierra una Claro, posibilidad y lo otro va a seguir todavía mucho más escueto, ¿no? tal cual. Y estamos hablando de una barriada muy, muy importante. Para nosotros es Ujú. fundamental, pero no solamente porque por pensar en la ciudad, que es una necesidad importante para la ciudad, para Mm, todos esos barrios, San Miguel, totalmente. Martín Van a Fierro. seguir igual ustedes, con la Claro, tesitura de pedirlo, que en el SIC se abra el centro de salud, digamos. tal cual. Así que la semana pasada nos reunimos en el Quincho de Remanso, el Centro de Salud, las vecinales y organizaciones sociales. Y bueno, pedimos una reunión con el intendente para bueno, ver cuál es su mirada sobre esto. Ujú. Y bueno, nosotros nos proponemos seguir insistiendo al gobierno provincial, nacional, digamos, para traer los recursos necesarios para que se abra ese centro de salud. Claro. Si yo te hago una pregunta, ¿y cómo está el hospital? Y vos sacás el rosario y tenés hasta mañana o hasta esta noche a las 8 la repetición de Reporter a contarme todas las cosas. Si te pido un podio, ¿qué es lo más que tienen que trabajar para mejorar? ¿La guardia sigue siendo un problema para el hospital Eva Perón? Y la guardia sí, la verdad que hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Este año, bueno, hay una nueva dirección de la nueva jefatura de la guardia, el nuevo coordinador, y se viene trabajando en eso. Eh, la provincia también está regularizando, por lo menos es un proyecto que se ve cercano, el de regularizar la situación del personal de la guardia. Eh, Falta algún médico más todavía porque hay 2 médicos de 24 horas y un médico de 12 horas más los residentes. Pero bueno, los que deciden, Claro. muchas veces las decisiones de los residentes queda atada a los médicos los jefes que Los están jefes, los que toman la decisión, que toman la digamos, claro. decisión final. Y hay momentos en que la verdad que hacen falta más médicos. Pero bueno, hoy está el gobernador lo ha manifestado, digamos, esto de blanquear lo que tiene, porque la verdad es que las guardias, por lo menos la nuestra, tiene un enorme porcentaje de médicos que son que facturan, que no son médicos Que de son planta, monotributistas, digamos. monotributistas. Ujú, qué bárbaro. Eso también me parece importante blanquearlo, Sí, pero bueno, sí, sí. esta necesidad de más recursos, pero bueno, hay mucho por trabajar. Se está pensando en otra dinámica de atención a través de, mm, de otras estrategias que se plantean, que se están poniendo en marcha en algunos otros hospitales de la provincia, pero con resultados que por ahí no tan lo esperado. Ujú. Eh, pero bueno, están pensando también en el hospital, como por ejemplo una primera atención, eh, de una primera atención donde se defina más claramente el momento de espera y la definición de la gravedad del La gravedad paciente, del caso. como una especie de filtro para que también el paciente sepa Ujú. en qué tiempo va a estar, digamos, no esa inconexión, digamos, entre el llegar, pedir el turno y quedar esperando sin saber cuándo te va a llegar el turno y Ah, demás. está bien. Todas esas estrategias se están pensando y tratando de retrabajar. Esto está sucediendo también en los otros hospitales provinciales, pero en el nuestro, bueno, sí, se necesita y pronto. Pero bueno, es todo, a veces no es en el tiempo que Ujú. uno quisiera y se debería, pero bueno, se está trabajando en la guardia. Quirófanos, se normalizó después del desprendimiento del Ciro Razo en el arranque del año, las operaciones siguen tardando. El otro día estábamos allí esperando al director y un señor dijo, mira, tenía mi señora hace 15 días operación de cadera, la tengo postrada en la casa y nada todavía. Sí, sí, nosotros tenemos el servicio de traumatología colapsado y incluso hay algunas operaciones que también están, yo la verdad que lo veníamos hablando con los otros representantes de la comunidad y la idea también, como idea era pedir la emergencia en algunas operaciones porque bueno, los que están mirando, esperando por una operación de vesícula biliar, saben que a lo mejor están meses esperando, una operación de cadera no menos de 6 meses en el hospital esperando. La situación se normalizó en el hospital después de la caída del techo en pocas semanas. Pero bueno, se normalizó a ese fino equilibrio que ya es que está en el hospital, donde la demanda excede absolutamente las posibilidades del hospital. Entonces, una operación de cadera, un paciente que una operación de cadera no espera menos de 4,
6 meses y a veces más con suerte, y entonces a veces donde se acercan y piden para que esa se haga pronto. En ese fino equilibrio pasó este mes, por ejemplo, de que se rompió un equipamiento y algunas líneas se interrumpen de operaciones. Claro. Y eso empieza a demorar, atrasar más. Uh-huh. Falta eso, bueno, lo que yo te vengo diciendo de que estoy en este lugar, faltan inversiones, falta la ampliación, digamos, de recursos de todo tipo, de camas, de líneas de operaciones de quirófano, de personal y demás para poder achicar más la brecha entre la necesidad de una operación y las demoras. El hospital también, que trabaja con mucha urgencia, eso también hay que destacarlo, trabaja con mucha urgencia, y entonces las operaciones programadas muchas veces se ven postergadas por esta demanda de urgencia. Eso también entra, hay que decirlo. Claro, sí. También depende de otras variables que no son tan objetivas de trazar, pero eso también, digamos, en un hospital que atiende una amplia zona y con mucha emergencia, bueno, también el tiempo de las operaciones también lo define eso. Y esta complejidad en la situación, esta es la última y es una... Yo igual esto es lo que insisto, por eso digo, porque lo veo, digamos, que la gente se acerque, que reclame, que solicite también, digamos, porque a veces me pasa que veo personas que a lo mejor de esperar mucho tiempo. A veces más de 6 meses, se acercan a preguntar por qué no lo llamaron, porque me dijeron que me iban a llamar y no me llamaron. Digamos, es un discurso muy común. Digo, acérquense, reclamen, pidan, digamos, porque bueno, a veces también la gente, como siempre digo, que muchas veces se marca mucho el tema de la violencia en las guardias, y que es verdad, es real, y que hay un sector de la población que la verdad que actúa con una violencia desmedida muchas veces. También hay que hablar acerca de las guardias, porque muchas personas, a lo mejor que son pacíficas, se transforman a veces en monstruos dentro de las guardias, digamos. Y también tenemos que hablar, cuando hablamos de violencia, digamos, de la violencia que generan las instituciones. Y yo veo también muchas personas que diariamente que no se animan a hablar por temor, por esa... y les cuesta llegar y pedir y reclamar en su justo derecho de que pasaron muchos meses y no lo operaron. Entonces en eso, bueno, sientan que, digamos, que tienen un referente, un representante, y no solo de mí, la verdad que tengo que decir que la dirección del hospital son personas muy humanas que se preocupan y se ocupan por estas cuestiones, más allá de la coyuntura y las dificultades pero bueno, en el vicedirector Gabriel Dubraski, en el director Ariel González, también van a encontrar personas que se van a preocupar. La última, cortita, Víctor, esta complejidad, siempre, desde que hacemos el informativo hace 20 años, siempre faltó inversión, siempre el presupuesto fue más acotado que la demanda. Ahora, esto también se ve superado porque han ingresado en los últimos tiempos, en estos últimos año y medio, 2 años, más gente que antes podía pagar una prepaga, que tiene una mutual, y ya no la tiene, y que ha ingresado a atenderse en el hospital. Sí, el tema de la desocupación empieza a golpear también la demanda del hospital, pero yo no solamente la desocupación, yo veo, por ejemplo, personas que a lo mejor no contaban con una obra social, que me decían, yo todavía seguían yendo a la clínica, bueno, una conocida acá de Baigorria, seguía yendo a la clínica porque podía pagar la consulta privada. Podía consultar la paga privada y el remedio en cuota en tal farmacia, queda en cuota. Y hoy eso, la verdad que cuando uno en el bolsillo empieza a flaquear, porque ya ni te alcanza para el supermercado, pues ya la tercera semana no tenés un mango, la cuestión de la salud empieza también a relegarse. Entonces empieza gente que empieza a acudir a los centros a los hospitales. Y pasa también con personas que a lo mejor los subsidios se han cortado mucho. A veces hablamos de subsidio pensando como una cuestión de manutención de vagos, pero hay muchos subsidios hay muchos subsidios que tienen que ver con personas discapacitadas que se le fueron recortando durante todo este año, porque a lo mejor él tiene una discapacidad y su esposa a lo mejor empezó a cobrar la jubilación para ama de casa, que se estuvo otorgando o se sigue otorgando todavía, y entonces se le corta la pensión porque el familiar más próximo tiene atrás. Entonces esa persona también se vuelca a la demanda de la necesidad del hospital. Las políticas que se han instaurado van marcando todo eso y van volcando a la mayor demanda de los efectores públicos. Eso es el... Gracias por venir, Víctor, como siempre. Gracias. Y ahí en la trinchera, muy bien, Víctor. Gran representante que tiene la comunidad del Consejo de Administración.